Ahora mismo quiero presentar a una hermana de camino, podría llamarla. Quiero darle una pequeña presentación. Hay muchas personas que, bueno, que por primera vez quizás la van a conocer. Entonces voy a dar una breve presentación, aunque es difícil describirla. Mercedes Carruana es reprogramadora mental cuántica, donde a través de su técnica acompaña y guía en el escaneo y análisis de, bueno, de nuestro estado mental, físico, energético, emocional, para la alineación coherente entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, con el fin de accionar los resultados deseados en nuestra propia vida. Es una persona paz, es una persona altamente sensible, así que desde muy temprana edad su nivel de empatía era enorme y esto hizo que fuese como un gran escáner de emociones y sensaciones, y al entender y gestionar dichas frecuencias que eran como constantes, se convirtió en un jeroglífico de entendimiento y de superación personal. Así que bueno, yo agradecida y contenta y alegre de que estés por aquí, de que nos acompañes. Ella ya se está por acá riendo, así que bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, primero de todo, agradecerte tu invitación. Ha sido un regalazo de tu parte, que a pesar de ser amigas, pues siempre es un regalo que te consideren. Y la verdad que es un placer estar aquí, solo siempre por el simple hecho de estar contigo y poder compartir con todos este momento. Estoy de acuerdo y enormemente agradecida que estés por aquí con ganas de escucharte en este espacio, ¿no? Que está creado para compartir, para aportar, y gracias por compartir y por aportar sobre todo. Gracias a ti siempre, Angie. Bueno, como el tema es la autenticidad, quería como empezar con una pequeña adivinanza, porque siento que en esta vida la manera más original y auténtica de aprender es descubriéndonos, ¿no? En ese autoconocimiento que nos llega a través de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia historia personal, y luego lo que vamos caminando, ¿no? Con esa maestría de la vida y el compartir con otros, ¿no? La experiencia. Y esta pequeña adivinanza dice así, o sea, es como una pregunta que formulo, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil ser al mismo tiempo? Y la respuesta es ser auténticos. ¿Por qué? Pues porque ser auténticos significa recordar quién eres, ser auténtico significa sentir quién eres. Aquí tenemos a un ser muy auténtico. Em, También aceptar quién eres, permitirte ser quien eres, gozar siendo quien eres y desde ahí compartirte con libertad, ¿no? Y mucho amor. Y al final, en todo este camino, me gustaría como romper un poco el paradigma de que estamos aquí en una convención de diferentes tipos de terapia y de sabiduría, de autoconocimiento, en esa maestría de la experiencia de la vida. Pero para mí hoy lo que me llegaba desde lo más auténtico de mi ser, como tú bien me has descrito, y así me hago conocer y hablo desde mí, ¿no? De mi propio camino personal, que creo que al final es el que nos marca esa maestría desde la que podemos compartir con autenticidad, porque si no sería ser otra versión y no seríamos entonces ni fieles ni auténticos a la nuestra, a la personal, a la que hemos venido a disfrutar primero nosotros y luego compartirnos desde ella. Y como tú bien has dicho, al ser una persona paz, pues me invadían muchas sensaciones, muchas canalizaciones de mucha información y de sentires al mismo tiempo, que con el tiempo fui descubriendo que una parte obviamente era mi propio sentir y otra parte pues era el entorno, ¿no? Que me rodeaba tanto de personas y como de lugares, y todo ello pues bueno, fue marcando mi vida de una forma en la cual la que más me llamaba la atención era descubrir la felicidad, que yo creo que todos estamos en esa búsqueda personal y creo que lo que se nos ha olvidado en el camino es recordar que ya nacemos siendo auténticos
y que es nuestra propia versión la que nos va a permitir ser felices. ¿Qué ocurre? Que al final, pues con todos esos condicionamientos y con toda esa información que nos rodea y que al final nos va apartando un poco de esa autenticidad porque, bueno, nos va diciendo cómo debemos ser, cómo debemos sentir, cómo tenemos que pensar. Y yo abogaba pues como que en este camino de autoconocimiento volviéramos como al origen de preguntarnos realmente si sabemos quiénes somos, siendo lo más honestos y lo más transparentes con nosotros mismos. Que no es fácil, porque a veces creemos que lo somos y es desde donde creemos que lo hemos aprendido, ¿no? Y al final te das cuenta en la vida de que hay que preguntarse mucho en un espacio privado e interno con uno mismo, quién de verdad soy y qué es lo que realmente me hace feliz a mí. Y es desde ahí, desde ese camino, el que, siendo honesto e indagando en ti, luego puedes ir a acompañarte y a autodescubrirte con maravillosas terapias como todos los compañeros que tú estás presentando, que son personas que han hecho un gran camino para descubrirse y para luego compartir esa maestría para ayudar y facilitar a los otros a que se descubran. Pero si de algo puede servir así una pequeñita como técnica fácil y sencilla para conocerse, es preguntarse a sí mismo quién soy, ¿no? Y empezar a escribir con libertad, sin ponerle mente, sino solamente el corazón, y a ver qué sale en esa pequeña carta a ti mismo, quién realmente eres. Y de ahí continuar qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me gustaría ser, qué es lo que realmente me llena. Y de ahí partir hacia donde tú sientas y lo que te vaya llegando, porque también la vida es orgánica y muy sabia y a ese nivel te vaya llegando como encuentros con otras personas y con esas otras situaciones que te van enseñando o que te ayudan a poder mostrarte el camino hacia esa autenticidad. Entonces, para mí, básicamente, mi camino personal, yo creo que todos nacemos auténticos, pero quien me conoce sabe bueno, que siempre he sido muy auténtica, aunque obviamente tuve que conocerme y descubrirme en muchos otros aspectos y facetas de mi vida, pero que la naturalidad a través de mis sentires me ha caracterizado mucho y era lo que hoy con esa misma transparencia y naturalidad quería compartir porque creo que a veces o a veces no, o la mayoría de las veces es lo más importante para poder sentirte libre, ¿no? Siendo tú mismo, con tu verdad. Como decía un gran maestro de metafísica, ¿no? Que para mí es Jesús, era tu verdad te hará libre. Y yo creo que él se refería a eso, a que pudiéramos disfrutarnos siendo nosotros, pero necesitamos realmente preguntarnos si sabemos quiénes somos y de ahí pues compartirnos. No sé si a partir de aquí tú, Angie, quieres preguntarme algo o qué te llega a ti y podamos compartir de aquí, porque quería que esta conversación, este compartir hacia los demás fuera así, auténtico, natural, más allá que transmitir lo que hago o cómo lo hago, realmente transmitir eso, ¿no? Esta autenticidad que tú también, porque estás aquí ayudando y apoyando a que muchas personas a través de tu trabajo puedan conectarse con ellos mismos y puedan sanarse. Que bueno, que sí, que el tema de la sanación es interesante porque al final te lleva a ese autoconocimiento, pero yo creo que si vamos como relativizando esa palabra más de sanación a nivel de conectar con tu verdadero ser siendo tú, yo creo que simplificamos mucho y facilitamos mucho la tarea o la responsabilidad de caminar esa maestría para no darle como siempre esa sensación como que hay algo erróneo en nosotros o hay algo que corregir en nosotros o tener que cambiar o mejorar, que sí, que también, Claro. que aprender y mejorar está, pero siempre respetando nuestra verdadera naturaleza, porque también a veces el que queramos, el que estemos siempre buscando como una mejoría excesiva también nos pierde de nuestra propia esencia de decir, oye, Sí. pues yo también soy así. Claro, pero el camino hasta llegar a aceptar tu autenticidad, porque ayer mismo hablaba una chica y decía que, bueno, no, el primer día, el sábado, decía ella, yo desprendo, o sea, yo no paso desapercibida y no es por la forma de vestir, no es por la forma de que hablo, o sea, yo me considero simple como todo, pero yo, mi energía sale, rebosa, ¿no? Entonces, hasta que yo aprendí, y realmente es eso, hasta que tú aprendes a saber cuál es tu energía, el cómo, de qué manera sale, porque eso fue un problema, por ejemplo, para mí en la adolescencia, ¿no? Es decir,
¿soy yo el problema o son las personas? O sea, porque, ¿sabes? Y luego el juzgarte, el decir, ¿por qué soy así? Es que, claro, no, todo ese juicio interno y luego cuando empiezas a como a renacer, que lo llamo yo, a reconectar con todo ese ser y esencia que tienes y decir, claro, es que soy así y es magnífico y empiezas a reconocer es eso, este ser, la esencia y que quieras o no, esas sombras que nos acompañan en algún momento nos van a ayudar como herramientas y que las tenemos que aceptar y que están ahí y que hay que pulirlas y que hay que mimarlas y que como no, todo eso es un proceso y es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo aceptar tu autenticidad? Porque es un proceso largo y duro en algunas ocasiones, entonces, ¿cómo empezamos a aceptar esa autenticidad propia? Porque todos tenemos esta autenticidad de diferente manera, brillamos diferente de manera, pero todos en algún momento nos decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué soy diferente? ¿O por qué no? Y nosotras siendo, digamos, Paz, que tenemos como una sensibilidad muy aguda, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo aceptamos esto? ¿Cómo aceptamos esta autenticidad? Pues para mí el secreto realmente, tenemos una gran tecnología biológica que es este cuerpo humano, que está capacitado con sentidos para poder hacernos experimentar el sentir colectivo, pero a través del nuestro personal para después poder entender y comprender también empáticamente el del otro, ¿no? Y creo que el sentirse y escucharse, saber qué estás sintiendo de verdad antes de ponerle mente o explicación a lo que podría o debería ser, esa es una gran herramienta. Por eso antes cuando decías, cuando te sientas contigo mismo y te preguntas quién soy, comenzar en ese mismo instante cuál es la primera emoción que te viene a tu sentir. Y ella ya te empezará a descifrar de una manera muy honesta realmente el camino de lo que tú necesitas entender de ti. Por eso digo que todo este enfoque que quería transmitir a través de esa autenticidad y cuando con mis clientes, ¿no? Hay amigos y compañeros de camino compartimos y a mí me ha pasado también, ¿no? Desde niña, ¿no? Siempre también me tachaban de diferente. No, es que tú porque siempre estás o riéndote o alegre y había una cosa curiosa que de pequeñita cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía feliz. Y decían, ¿feliz? Yo sí, feliz. Y claro, después de muchos años dije, oye, pues no estaba yo tan equivocada, porque al final podemos querer ser muchas cosas en la vida, pero si no somos felices, no te sirve ser nada, ¿no? Y el sentir, el conectar con nuestro sentir y escucharnos, y desde ahí, pues me cuesta conectar con mi sentir, o siento esto, pero no lo entiendo. De ahí ya puedes ir y buscar o empezar a indagar qué puede significar para ti ese sentir. Pero la escucha interna es la más sabia consejera para descifrar quién eres. Y a mí me encantaba, pues eso, me encanta el humor, me encanta aprender con humor y yo cuando hago mis terapias lo que, más allá del tema en sí que traiga la persona, que por supuesto le damos prioridad y trabajamos en él enfocándonos y dándole toda la atención plena necesaria, lo que más me prioriza personalmente es que esa persona conecte con su sentir y con quien de verdad es él para empezar a caminar desde ahí, porque si no es como que queremos venir a cambiar algo que creemos que tenemos que cambiar o mejorar y ya venimos con esa carga de culpa o con esa carga de sentirnos mal por ser quienes somos. Y yo lo que abogo mucho es conectar con esa persona y crear ese espacio para que primero ya se sienta cómodo siendo quien es él y desde ahí partir de verdaderamente qué siente. ¿Qué sientes? No solo porque has venido aquí concretamente para hablar de esto, solucionar esto, mejorar esto, es qué sientes tú, qué siente tu cuerpo y empezar a reconectar de nuevo. Nosotras como Paz ha sido un gran regalo y lo sigue siendo, pero también ha sido una gran prueba porque esa amplificación de sentir llegaba, por lo menos para mí, a desbordarme a un nivel que cualquier emoción era excesiva y de ahí venía obviamente la crítica, tanto si era o demasiado sensible o demasiado sentimental o demasiado alegre, siempre había un demasiado de todo y no había demasiado de nada. Soy una persona auténtica que viene con unas cualidades que todos los seres humanos tenemos y que si nos permitiéramos ser y desde ahí caminarlo y realmente encontrar el entorno que a nosotros nos hace feliz, no tendríamos que cambiar tantas cosas, porque incluso
cuando vas a algún tipo de terapia de trabajo, no, porque me pasó esto con mi padre. Sí, todo aquello te marcó. Pero yo creo que si nos permitimos en esta nueva era, en este nuevo paradigma de entender quiénes somos y desde dónde somos y cómo sentimos, yo creo, en mi opinión, que facilitaría mucho más el trabajo que si nos enfocáramos en más bien de dónde viene el dolor, porque el dolor ya está ahí y obviamente hay que mirarlo y hay que atenderlo y escucharlo. Pero si vamos a quién eres tú y a empezar a darle la vuelta como a ese paradigma de, en vez de ir al dolor y a la tristeza y a la frustración, vamos a ir a ti, a qué realmente te gustaría a ti sentir o qué crees que también es lo que trabajamos. En la terapia, una de las cosas que trabajo energéticamente con las personas que a veces no han tenido la oportunidad o han olvidado, o quizás, yo creo que más bien lo han olvidado, porque todos nacemos con la capacidad de sentir, pero han olvidado a lo mejor una emoción o un sentimiento. Y entonces lo que hago es reprogramarles con ese sentimiento, esa sensación, para que desde ahí ya la conozcan. Y entonces, desde ahí tú ya puedes caminar más hacia donde quieres porque sabes cómo se siente. A veces hay personas que parece duro, pero no han sentido la felicidad, no han sentido el amor, no han sentido la libertad, no han sentido su poder personal. Y cuando lo sienten, es una manera más rápida de reconocer y de poder entender en otros momentos de su vida por ellos mismos, ¿para qué? Para que puedan recuperar su poder personal, de saber que sí tienen esa capacidad de sentirse, de conocerse, de escucharse y de aceptarse y de ya empezar pues a ser ellos mismos desde un lugar más libre y no tan condicionado, porque parece que tenemos que estar eternamente, pues eso, trabajando demasiado todo aquello que nos marcó, cuando realmente es como, sí, es importante, pero yo creo que es más importante dar prioridad a volver a empezar desde el origen de quién eres tú y qué necesitas sentir o qué no crees sentir, y ahí empecemos a caminar hacia tu corazón, que al final es el maestro de tanto como si lo habláramos en los chakras, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos chakras que son más de una conexión más espiritual y otros más terrenal, pero al final el corazón es el intermediario que fusiona todo y te muestra ese mensaje intuitivamente con la información de tus células, de tus memorias, de tu linaje, de quién eres y que vienes a esta vida a disfrutar y a compartir. Entonces, un poquito como eso, como empezar de nuevo. Yo abogaría e invitaría a que todos de nuevo nos diéramos la oportunidad de creer y sentir y creer que ya venimos con todos los regalos y todas las cualidades, que a veces están un poquito más dormidos, otras veces están más olvidados, pero que las tenemos dentro y es solamente un recordar, pero dándonos esa oportunidad de ya está en mí, voy a ver cómo puedo sentirme, ¿no? Y de ahí pues todas las maneras todas las herramientas maravillosas que existen para poder amplificarlo e ir tomando de nuevo ese poder personal, que es el que te da mucha fuerza para que quieras seguir sintiéndote a través de esta experiencia en la vida y de todo lo que te rodea y sobre todo de quién eres y cómo eres contigo y con los demás. Sobre todo en estos momentos que hay, bueno, hay tanta información y desinformación a la vez, porque, claro, todos interpretamos las cosas diferente, todos tenemos una historial diferente y todos conocemos la palabra amor, pero pues para mí amor significa una cosa, para ti otra, ¿no? O sea, todo, sin embargo, tiene también esa palabra un historial, ¿no? Y ahora mismo con todo esto toda esta información que nos rodea, nos hemos olvidado de sentir. O sea, realmente la sensación de sentirte tú, ¿no? Yo me acuerdo mucho en un retiro que tuvimos, había que estar mucho tiempo sentada en el retiro Vipassana, no sé si me imagino que lo conoces. Sí, sí. Había que estar mucho tiempo sentados, se empieza a doler todo, hasta las pestañas, te duele todo, y llega un momento que el dolor se va, se va, se va, se va. Y, bueno, es mágico ese momento, pero es mágico y aterrador, porque tú empiezas a buscar el dolor. Empiezas a buscar, pero ¿y dónde se fue? O bueno, eso fue mi experiencia, ¿no? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Y empiezas a buscar por todas partes y ves que no, o sea, que realmente no estuvo o que hace rato se había desaparecido, simplemente tú te seguías identificando con ese dolor, seguías atado a ese dolor, ¿no? Que es como lo que dice el curso de milagros, ¿no? Como suelta, suelta, suelta ese recuerdo de pasado, de esa aventura que quieres en el futuro, suelta esa imagen,
porque realmente la única manera de sentir y de estar presente es aquí, o sea, no hay otro, o sea, no hay otro, no puedes pensar ayer, no puedes pensar mañana, es aquí. Entonces, al soltar toda esa imagen, porque realmente son imágenes lo que pensamos, al soltar todas esas imágenes, realmente te sientes. Y estamos muy desconectados ahora mismo, estamos muy desconectados de nosotros. Es que ahí es interesante lo que acabas de decir, porque no sé si la gente en general tiene muy claro la diferencia entre sentir, sentimiento y emoción. La emoción, como la palabra misma dice, es de energía y moción de movimiento. Y es una energía, obviamente, en movimiento que nos invade. Y cuando penetra en nuestro cuerpo, de alguna forma se queda grabada y se convierte en un sentimiento. Y ese es el recuerdo, la memoria que tenemos de según qué experiencia, y de ahí ya hacemos la asociación en general nuestra vida partiendo de esa primera vez. Por ejemplo, tu padre te estaba enseñando a montar en bicicleta, te caes, te haces daño, y si no vuelves a hacer un nuevo registro de ese momento, ya te quedas sintiendo y pensando que siempre que te montes en bicicleta vas a tener miedo, ¿no? Por eso digo de que, o comento y intento transmitir el que si realmente vamos al momento presente, que de ahí dentro de poquito viene una gran persona que tú llamamos mucho, que es el abuelito Comba, y que nos habla mucho es un gran maestro del presente. Si vamos a ese presente y tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿qué siento yo? Y de ahí sí, te puede venir un pensamiento y te puede venir una asociación, pero preguntarte realmente si esa es la que tú identificas, si esa es la que tú realmente crees o esa es la que crees. Entonces, cuando pasa por tu cuerpo es muy sabio y tu cuerpo te va a hablar siempre en el presente a pesar de la asociación grabada que tú tengas. Y de ahí es donde puedes partir para darte cuenta que quizás tienes una memoria asociada a un sentimiento, pero un sentimiento que no es el tuyo, es el que se quedó grabado por algo que ocurrió. Y entonces ahí volvemos a esos patrones y a esas programaciones. Por eso a mí me interesa mucho reprogramar la mente, porque el cuerpo siempre te va a estar hablando de sensaciones y el corazón de la que tú quieres, de la que tú necesitas, de la que habla de ti. Y la mente, obviamente, tiene esa capacidad de grabar para podernos transmitir experiencias, porque si no, claro, estaríamos como en blanco en el nirvana o en la iluminación, como tú bien explicabas antes, cuando ya dejabas de sentir y te preocupabas porque era, ¿dónde ha ido ese sentimiento? Claro, porque es como eso, ese dolor pertenecía a mí, ¿dónde está? Porque lo tenía la mente, no lo tenía tu cuerpo. Y ahí Tal lo que cual, aprendiste tal es cual. darte cuenta que tu cuerpo realmente ese dolor no te No, pertenecía a ti, eso era un recuerdo. Y de ahí es donde digo que si partimos de reconocer realmente qué creemos que estamos sintiendo y qué realmente es lo que deseamos sentir o qué asociamos nosotros para poderlo comprender e integrarlo desde nuestro verdadero sentir, tu cuerpo te lo vas a transmitir en el momento que te lo estés cuestionando, que lo estés tú mismo sintiendo, te está pasando por ti, y de ahí podrás, yo creo que diferenciar más lo que realmente es tuyo y lo que realmente creías que era tuyo y no lo era tanto y te estaba limitando, ¿no? y que Pero realmente, perdón, te interrumpo, y no, realmente nosotros conocemos ese cambio, solo que como que cuando nos conviene lo hacemos y cuando no nos conviene no lo hacemos. Por ejemplo, nos despertamos, tenemos una pesadilla y, oh, qué mala pasamos. O que te olvidas, es una pesadilla, te olvidaste. Hiciste la diferencia que fue una pesadilla, que no pasa nada. Pero discutes con una persona y en vez de decir, oye, es una discusión X, no pasa nada, no, tú, no, pero fue una discusión, ¿no? Entonces, porque en algunos momentos sí que podemos diferenciar ese y decir, ok, fue una película, por ejemplo, cuando vamos al cine y hay una película así como que te atormenta o que lloras, ¿no? Como que te estremece y luego haces la diferencia, sales, hablas, haces la diferencia, fue una película. Y es lo que tenemos, o lo que en algunos capítulos del curso de milagros nos invita es eso, suelta, y es una forma de soltar, ¿no? Es una forma de decir, oye, fue una película, oye, fue una discusión, oye, no pertenece ahora, a mi presente no pertenece. Entonces claro. suelta y continúa. Pero tienen que entender que esa es uno de mis proyectos, que es una escuela consciente, el que podamos desde el principio de nuevo volver a ese origen de realmente tenemos un cuerpo que nos permite tener sensaciones para poder experimentar esta belleza de vida, y tenemos una mente que necesita hacer asociaciones para poder identificar y hablarnos un poco como un traductor de la experiencia. Pero como tú bien lo has dicho, en una película o en un sueño,
tú tienes la capacidad de casi reproducir y sentir como si fuera una realidad. Pero como tú dices, si luego te das cuenta que esa realidad solamente es momentánea y que está asociada a una memoria que te está reproduciendo de nuevo algo, te das cuenta que ahí hay una memoria que te está hablando de algo que no es a lo mejor lo que tú estás sintiendo en el presente, pero te ha llevado a ese programa. Entonces, en ese camino de autoconocimiento es muy importante que nos revisemos siempre en ese famoso aquí y ahora del presente, porque ese es el que de verdad te va a hablar de ti y no de lo que tú crees que eres o sientes o quedó programado en ti, pero que no te permite realmente ser tú desde tu verdad y tu libertad, sino a través de lo que se supone que has aprendido. Y ahí nos limita muchísimo a de verdad estar en ese presente, porque no estar en el presente hasta donde yo he podido caminar e investigar es sentirte en ese momento y permitirte darte el espacio indiferentemente de la situación que estés y de con quién estés, que esa sería una fidelidad y una lealtad a ti más allá de la situación que te rodea. Pero para eso tenemos que obviamente romper muchos patrones porque nos dejamos como invadir por la situación en la que estamos, por la persona con la que estamos, por lo que deberíamos o no deberíamos hacer, y ahí es donde yo creo que desconectamos completamente de nuestro sentir y ahí vamos directamente a asociar con la mente lo que debería o no debería ser. Por ejemplo, la discusión que tú has comentado. Ah, no, una discusión, no, pues si ha discutido es que esto es negativo porque no. He hecho un intercambio con una persona que me muestra su punto de opinión, que no tiene que ser el mío, pero si yo lo asocio a un recuerdo que a mí me hace sentirme mal porque lo considero un juicio, una crítica o un rechazo, ahí ya me desconecté de mi sentir y directamente fui al patrón o la memoria de lo que a mí me han enseñado que es una supuesta discusión más que un intercambio. Entonces también hay como que en esta nueva era hay que volver a como a reorganizar la manera en la que interactuamos, pero siempre partiendo, como vuelvo a repetir, ¿qué sientes tú? Y con honestidad atreverte a poder transmitirlo. Hace poquito con una amiga tuve ese espacio y le dije, vamos a permitirnos, porque era como un experimento, digo, vamos a permitirnos poder hablar en este momento, dime qué sientes tú y qué siento yo. Y yo me daba cuenta que al principio ella no entendió mucho el juego y casi entrábamos en una discusión, porque ella era como que quería transmitirme su punto de vista y yo le decía, ahora mismo, aquí conmigo, siendo yo, Mercedes, tu amiga, ¿qué sientes? Y me decía, me siento tranquila, me siento en paz y me siento confiada. Y digo, vale, ese es tu sentir. Si la conversación que estamos teniendo tú la estás asociando a que puede ser una posible discusión o de diferentes puntos de opinión que te pueden llevar a tener una discusión conmigo y ya entras en el miedo de la herida, el rechazo, la confusión, te estás perdiendo de tu sentir. Y eso es lo que te enreda y ya directamente vas otra vez a la mente para tener que dar una contestación porque si no, no te sientes a salvo. Y nos está faltando mucho la libertad de poder sentirnos a nosotros mismos, de quiénes somos, sin el miedo ni el juicio de tener que estar como cumpliendo todo el tiempo un perfil de persona para transmitir al final lo que todos buscamos, la tranquilidad y la confianza de poder sentirnos en libertad siendo quienes somos y no teniendo que aparentar todo el tiempo lo que nos han enseñado. Es un juego divertido, pero a veces un poco loco, pero hay que volver mucho a la inocencia. Por eso digo el origen de nuestra inocencia. Los niños, como los niños hablan, con la libertad que hablan, con la libertad que transmiten. Y yo siempre los observo mucho porque me encanta esa espontaneidad natural de que todavía no tienen tantas asociaciones como para automáticamente sentir ese miedo o esa filtros que ya nosotros ya tenemos gafas, filtros, ¿no? Ya máscaras que hemos creado durante tantos años y realmente es lo esencial, ¿no? Tú puedes ver desde un niño que, bueno, y tú puedes recordar tu niñez y puedes decir, oye, ¿cómo he cambiado? Oye, voy a recordar un poco de cómo soy, no cómo era, porque realmente eso te pertenece, eso eres tú. Yo creo que si nos permitimos, y los PAS tenemos ese gran regalo, creo que lo mantenemos bastante, la inocencia de los niños, y es lo que más transmito en mis terapias cuando llega, pues yo no me pongo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Cuénteme. No, yo me muestro desde un principio y digo, ya te lo digo, soy una persona que te va a desmontar la estructura de lo que para ti podría ser una terapia, podría ser el abrirte, porque lo que quiero es que se conecten con esa inocencia de sentirse libres y cómodos para desde ahí partir y conectar con esa inocencia de nuevo de esa libertad, de no tener que estar incluso para contar lo que te está ocurriendo como con todas esas máscaras. Entonces, volvamos más a la inocencia de permitirnos esa libertad de expresar
lo que sentimos, y de ahí es más fácil y más rápido, yo creo, que desenmarañar todo lo que se haya creado, que si nos estamos también ya como transmitiendo desde un lugar que ya está más preconcebido que desde la naturalidad del ser. Muchas gracias, de verdad son charlas extensas y bueno, hasta podemos crear un espacio para hablar porque realmente es bastante ameno hablar de todo esto y opinar y desglosar y analizar todas las situaciones diferentes. Así que gracias, te agradezco por estar aquí inmensamente. Espero tenerte en próximas ocasiones, espero que compartamos, que bueno, que algún día nos volvamos a abrazar físicamente. Así que bueno, hasta Muchas próximo. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos los que estáis, los que somos y sobre todo por ser quienes somos y con naturalidad y mucho amor a permitirnos disfrutar esta vida con inocencia, confianza y libertad. Muchas gracias. Hasta pronto, Angie. Hasta pronto a todos.